Hola senderistas, ¿cómo va la cosa? Yo pasando un calor que pa' qué. Bueno, hoy quiero hablar de la historia de abandonar el cuerpo de una u otra manera, salir del cuerpo. En principio, todas las noches, salimos del cuerpo, lo abandonamos. Se hace al soñar, a lo que llamamos soñar. Sobre lo clásico del soñar, hay mucho escrito, ahí está el Jung, ahí está el Freud y otros autores, pero yo os voy a exponer mi idea particular y bueno, ahí va. Eh, yo creo que todos y todas las noches salimos del cuerpo. Lo que luego tomamos por sueños son conversaciones con nuestro subconsciente para o bien decir la cosa va bien, o bien decir eh, tengo que darte este golpe de timón, tengo que darte este aviso, tú haz lo que quieras. ¿Me sigue por ahí o cambia un poco? Yo creo que es eso, siempre, siempre. Cuando son muy abstractos, cuando son no sé, sí, abstractos, surrealistas, que no son realistas, pues muchas veces nos afectan tanto que nos acordamos. Pero en otras ocasiones no nos acordamos de nada. Es más, hay gente que sueñe lo que sueñe o que viaje lo que viaje, nunca se acuerda de nada. En fin, voy a mi propia experiencia, esa es la parte, digamos, oficial, ¿no? De lo que hablan de los sueños, sin entrar mucho en el otro lado, en el lado derecho del cerebro. Y os voy a hablar de mi experiencia. Bueno, yo de pequeño viví en Asturias un tiempo, en una época muy guapa, y vivía en una casita pequeña. Tenía dos plantas, la planta de abajo estaba alquilada a otra gente y nosotros, mis abuelos, mis padres y yo vivíamos, mi hermano, vivíamos arriba. Era una casa que tenía una escalera por fuera, o sea, no se subía por dentro como clásicamente en Asturias, que fue donde viví, pues en el monte tenían la escalera por fuera. O sea, para ir al piso de arriba, pues tenías que subir esa escalera, ese pasadizo, mejor dicho, porque tenía dos o tres escalones nada más, era más bien como un pasaje. Y por la parte de abajo tenía como un tunelito, digamos, una oquedad, por donde pasaba el agua cuando llovía, ¿no? Para que no se estancara allí. Un día estaba yo allí, pues otro de tantos, esto tenía yo 9 años, aproximadamente 9, 10 años. Y pasaban unas gallinas por ese hueco. Mi abuelo tenía gallinas allí en el corral. Y me puse a mirarlas. Había un murito no muy alto, me puse a mirarlas, apoyado en el murito, me puse a mirarlas. Las gallinas se metían cada vez más en la oquedad hasta que casi desaparecieron. Y yo de tanto que me asomé, que me incliné para verlas, me caí. Me caí de un piso y ahí es donde entra pues la experiencia. Antes de caer, antes de llegar al suelo, antes de estamparme, yo salí de mi cuerpo. O sea, me escindí de mi cuerpo. Vi la escena desde fuera. Mi conciencia estaba viéndolo desde fuera. Y fue brutal. Fue un pelotazo muy gordo porque era la primera vez que yo conscientemente hacía eso, ¿no? Conscientemente e involuntariamente. Um, cuando llegué al suelo, yo seguía afuera, pero cuando llegué al suelo me vi allí con el brazo raro, así vuelto para atrás, roto, vamos. Me asusté mucho y boom, enseguida entré otra vez en el cuerpo. Me puse a gritar, vinieron mis padres, mi padre me bajó al médico desde el monte, bla, bla, bueno, no viene a cuento. Lo importante que quería contaros es que esa fue, que yo recuerde, mi primera experiencia de salir del cuerpo. Luego, más adelante he tenido más, ¿no? Em, con el tiempo me saqué el título de monitor de yoga, pero antes de eso, de bastante jovencito, así como 16 años o por ahí, una vez solo en el monte me puse a hacer una sala de yoga, mejor dicho, zazen, o sea, sentado como los indios,
para que nos entendamos. Y yo creo, no estoy seguro, ¿eh? Pero yo creo que fue mi segunda vez que salí del cuerpo. Tenía los ojos cerrados, estaba absolutamente relajado, muy bien. Me daba el sol, un sol temprano, ¿no? Era de muy mañana, y creo que me elevé un par de palmos por el suelo. Tal como me elevé, pues bajé tranquilamente y después ya abrí los ojos y todo era normal, ¿no? Eso fue pues, mi segunda vez, eh, que yo recuerde. Luego, em, más adelante, ya estaba emparejado y tenía dos hijos y tal y tal y tal y tal. Aquí hay una mosca que no para de dar por culo. Em, estuve trabajando muchas cosas. En el calzado, concretamente en los tacones, y forraba tacones, ¿no? Forraba, es una faena que se hace en el calzado. Te dan el tacón, que normalmente suele ser de plástico, aunque puede ser de madera también, y te dan los forros, aparte que son trozos de piel adecuados con la forma. Tú les das cola por un lado, por el lado de la piel y por el lado del tacón propiamente dicho, y luego los pegas. Pues en esta ocasión estaba yo, pues ahí, dale que te pego, y fue otra de las veces que salí de mi cuerpo. Ahí fue muy poquito, pero muy consciente, muy real, porque fue muy real y diurno. La cosa fue diurna. Em, salí de mi cuerpo, me vi detrás de mí, detrás de Taxo, em, moviéndome, o sea, moviendo mi cuerpo para hacer la faena que estaba haciendo, es decir, ponerle la piel a los tacones, terminar de cerrarlos, cortarlos con una cuchilla lo que les sobraba y ponerlos en la caja. He de decir que los tiraba desde donde estaba la caja y caían perfectos, no tenía que moverlos ni nada. Esa fue otra. Ahí me vi yo, fue muy breve, enseguida volví a lo normal, pero ahí estaba la cosa, ¿no? Otra de las veces fue en Super Extras. No, estoy leyendo una cosa que había aquí. A ver, otra de las veces fue por una revista. Yo me compraba muy a menudo la revista de Más Allá o del Enigmas, no me acuerdo, no me gustaba mucho, me enseñaron mucho también, ¿no? Y creo que ya por ahí me preguntaba cosas. Todo esto que os cuento no se lo conté a nadie hasta bastante después, sobre todo lo de niño, ¿no? Que me caí del primer piso aquel. Pero me compré aquellas revistas y había unas indicaciones muy precisas de cómo salir de cuerpo, de cómo hacer un viaje astral, ¿no? Me gustó aquello, me empapé de cómo era. Una noche me fui a la cama, me puse una velita encima del armario de enfrente, hice las indicaciones, respiraciones, bla, bla. Y al cerrar los ojos y casi dormirme, salí de mi cuerpo conscientemente. O sea, salí, me, me puse a flotar por encima de mi cama, de mi cuerpo, pues como a un metro, metro y medio. En esto que me volví, me vi a mí mismo y fue un choque, pues, imaginaros, ¿no? Sobre todo porque era voluntario, ¿no? Fue un choque muy fuerte, me asusté, pum, y enseguida otra vez el cuerpo. Em, y una de las más potentes que os quiero contar fue hace relativamente poco. Yo estaba trabajando y recuerdo que trabajaba por las mañanas y por las tardes pues hacía mis cosas, ¿no? Hacía jornada completa. Y recuerdo que esa tarde en concreto estaba, yo hacía jabón artesanal con sosa, con aceite usado, con un balde grande, con un palo dándole vueltas, en fin, ahí estaba yo con aquello de hacer jabón. Y recuerdo no sé para qué, me levanté, estaba de pie, o sea, porque para hacer jabón me tenía que hacer así un poco apartado porque la sosa es muy fuerte, si te entra a la nariz te puede irritar y te puede joder, ¿no? Entonces, una de las veces dejé de darle vueltas al jabón, me levanté y no sé qué hice
y sin darme cuenta, o sea, entré otra vez en la parte más alucinante de todo esto de salir del cuerpo, de abandonar el cuerpo. O sea, de repente, yo estaba, mi conciencia, eso que tenemos detrás del entrecejo, a 2 dedos o 3 por detrás del entrecejo, casi en el centro del cerebro, que es desde donde miramos a través de los ojos, ¿no? Y de los sentidos, desde donde vemos el exterior, desde donde interactuamos con el exterior, esa ubicación de la conciencia, por llegarlo de alguna manera, estaba a 2 o 3 metros de donde estaba mi cuerpo. De repente, de flash, boom, y hostias, ¿esto qué es? Ahí, en aquella vez no me asusté, ¿no? Sencillamente viví la experiencia, pero estaba alucinando, ¿no? ¿Qué es esto? En un momento dado, de repente, otra vez volví a entrar en mi cuerpo, ¡bum! Era una pieza, ¿no? Mi conciencia en mi cuerpo, y volví a salir otra vez, a continuación. Esta vez, en vez de estar mi conciencia detrás, estaba delante. Y me volvía y estaba mi cuerpo ahí parado, en medio de la guardilla, de la habitación de la guardilla, y otra vez me volvía a dar un choque muy fuerte con lo que yo creía que era la cosa, ¡pum! Y otra vez me metía. Y así estuvo entrando y saliendo mi cuerpo en mi conciencia, o mi conciencia en mi cuerpo, 9 minutos. Los conté y fueron 9 minutos alucinantes. En un momento dado, estaba digo, esto qué es, como esto, no sabía que iban a durar 9 minutos nada más, como esto dure mucho, pues no sé lo que voy a hacer, ¿no? Estuve con la mano en el pomo de la puerta de la guardilla, a punto de abrirla y llamar a mi familia, ¿no? A mi hijo, que ya era mayor, bueno, era mayor, 20 largos, 30, ¿no? Estuve a punto de llamarlo y decir, oye, llevarme al hospital que no sé qué coño me pasa, ¿no? Pero no lo hice porque oí una voz, ¿no? Es que no puedo describirlo de otra manera, oí una voz como estoy hablando yo ahora, ¿no? Así de clara, ¿no? Era una voz masculina, no la identifiqué con nadie y me decía, es psíquico, es psíquico. Y sé que me dije a mí mismo en ese momento, hostia, pues si es psíquico, puedo controlarlo. Ya no hace falta que llame a nadie, ¿no? Siguió aquello hasta los 9 minutos y antes de terminar la experiencia volví a oír la misma voz que me decía, esto es un antes y un después. Y bueno, me duró poco más. Cuando llegó a los 9 minutos ya solo estaba un poco mareado de tanta historia. Bueno, tengo que decir también que en un momento dado de la experiencia se me olvidaba. La guardilla entera estaba como si fuese gelatina, ¿no? Como si fuese gelatina. Y yo para desplazarme tenía que andar así como esto de tai chi, ¿no? Del karate, de apartar los golpes, no sé, un poco haciendo así, ¿no? Para poder avanzar, porque era gelatina, era transparente, aparentemente se podía atravesar, pero yo no podía, ¿no? o creía que no podía, entonces hacía una y otra vez así y me movía, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo lo que me ocurrió aquella vez. Em, Luego también, y ya con esto acabo, luego también eh, salí de mi cuerpo, esta vez fue provocado porque no viene a cuento ahora, pero estuve súper, súper estresado. Venía de ver un amigo en un pueblo cercano al mío y no viene a cuento, pero eran circunstancias vitales muy mías, muy particulares. Me estresé tanto que cuando llegué a casa, teníamos que ir mi mujer y yo al mercado, de repente empezó una taquicardia enorme. No voy a entrar en detalles, lo voy a resumir mucho. Una taquicardia enorme, para que os hagáis una idea, yo llegué a 200 pulsaciones, según me dijeron luego en el hospital, 200 pulsaciones por minuto, picos de 220 o 230. Una barbaridad, vamos. Menos mal que tengo corazón de atleta y, en fin, y tengo una genética y tal, si no, lo hubiera palmado sencillamente. Pues estando en el hospital, o sea, para quitarme ese estado, ¿no? Pues me hicieron un reseteo que llaman ellos, bueno, no sé cómo lo llaman. Mi cosa científica fue aleteo ventricular y para quitarme eso me resetean el corazón, es decir, lo paran y a los segundos después, no llega el minuto, lo vuelven a poner en marcha, todo esto con comillas. Y bueno, y aquí estoy, si no, si no me hubiera ido también.
Recuerdo que ese poco tiempo también salí de mi cuerpo, pero esta vez era sin salir no veía nada más que una oscuridad enorme, como que caí de mi cuerpo, era como si algo me tirara, me jalara, ¿no? Hacia abajo de todos y cada uno de los poros de mi cuerpo, un hilillo, ¿no? Y tirando algo hacia abajo, ¿no? Y era impresionante, no tenía miedo, tenía mucha curiosidad. Cuando empezaba a hacerme con la situación, ¡pum! Me, me despertaron otra vez y bueno, y aquí estoy. Y esas han sido las veces conscientes, diurnas, menos aquella de que lo hice yo a cosa hecha. Y bueno, eso, que he salido de mi cuerpo, aparte de todas las noches, lo que llamamos el soñar y tal y tal y tal. Pues nada, eso era un poco lo que quería contaros con esto de salir del cuerpo, con esto de abandonar el cuerpo. Venga, quitar la puta tele y reíros todos los días, aunque sea un ratico, reíros muchísimo, muchísimo.